Primera de Samuel, capítulo 9. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios con ella. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Si te ha sucedido algún caso que no te haya podido ser resuelto por tu propia mano, todavía Dios revela las cosas ocultas. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. ¿Por qué menospreciar al Dios de hoy si es el mismo de ayer? Lo que tenemos es que examinar las profecías, examinar las revelaciones, a ver si vienen del verdadero Dios de ayer, que es el mismo de hoy. Bienvenidos sean a este canal, La Mujer que Soy con todos vosotros, de parte del Señor, para entregarles este mensaje. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Y en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 3, corresponden estas escrituras. Saúl es elegido rey, desde el 1 hasta el 3. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abier, hijo de Ferol, hijo de Corat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. 3. Y se le habían perdido las asnas, decir, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Al padre de Saúl, Cis, nos dicen las escrituras que se le habían perdido unas asnas y él mandó a su hijo Saúl que tomara a uno de sus empleados y que se fuera a buscar las asnas. Entonces continuamos en el versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Zú, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. El 6. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Versículo desde el 9, versículos 9. Continuamos en el versículo 6 para pasar al versículo 9. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Ahora, versículo desde el 15 hasta el 20. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, en el versículo 15 nosotros podemos hacer énfasis que un día antes que Saúl viniese a Samuel, amén, Jehová había revelado al oído de Samuel diciéndole que Saúl iba a llegar. Ya antes de que Saúl fuera él, ya Samuel lo sabía. ¿Cómo? Porque Dios se lo había revelado. Porque Dios revela las cosas. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Entonces, ya Samuel lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios ya se lo había revelado, que Saúl iría. Entonces 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo,
y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Amén. Como Samuel tenía esta habilidad para poder declararle todo lo que estaba en el corazón de Saúl. ¿Cómo? Pues a través de que Dios revela las cosas, a través de que Dios es quien revela. No es que Samuel viniera, aquí estoy, te lo digo todo, no, sino que Dios revela las cosas. Por eso este mensaje en este día de hoy, que el Señor le manda a su pueblo, todavía Dios revela las cosas ocultas. 20. Y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado más para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre. Entonces, nosotros vemos como aún estas asnas que se le habían perdido al padre de Saúl, Cis, Samuel ya lo sabía todo. Y es que Samuel es un sábelo-todo. No, es que Dios revela las cosas. Es que todavía Dios revela las cosas ocultas. Pero claro, tenemos que creer a Dios. Tenemos que examinar las profecías, las revelaciones, como lo dice el Señor. Hay que examinar, hay que ver si es verdaderamente Dios quien me está hablando. Porque muchas veces estamos despreciando a los hombres que Dios usa para entregarnos el mensaje, la revelación, las cosas que están ocultas. Y a quien estamos despreciando es al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios está usando a esa persona en ese momento. Quizá a usted le parezca que Dios tiene que entregarle un mensaje con los que están al lado de su casa, con los que están por allí, con los que están aquí, con el grupo suyo, con el que a usted le cae mejor. Con el que usted dice, este sí que es un verdadero profeta de Dios, y ahí es que Dios me va a hablar. Yo no me muevo de ahí. Es que Dios tiene que levantarme un hombre, Dios tiene que levantar una mujer en medio de nuestro grupo, y ahí es que Dios va a hablar, y ahí es que Dios va a revelar. Y yo fuera de ahí no voy a escuchar, porque es que yo sé que Dios es aquí que va a hablar. Pero entienda, escuche. Dios no va a hablar donde usted le parezca, donde usted crea. Dios va a hablar donde a Él le parezca, donde Él crea, donde Él haya destinado a esa persona para hablar. Así usted la menosprecia, así usted la encuentre pequeñita o pequeñito delante de usted. Ahí es donde Dios va a hablar. Ahí es donde Dios se va a manifestar y va Dios a traer a luz lo que está oculto. Porque todavía Dios revela las cosas ocultas, pero no es a nuestro entender, sino al entender de Dios, al entender del Espíritu Santo de Dios, que es quien revela las cosas ocultas, pero Él escoge a quién. Usted no lo escoge. Por eso, en este día de hoy, todavía continuamos viendo a las personas en el país de la República Dominicana, con el caso de Jefferson Peña, el joven que se desapareció el año pasado, un 5 de septiembre, y ya este 5 de septiembre, hace un año, todavía vemos a esa persona, su esposa, la podemos ver cómo sigue en angustia. ¿Por qué? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas, pero no han creído a los pequeñitos que Dios les mandó para que les revelara las cosas. No han creído y siguen aturdidos. Ahí donde están los del mundo buscando a sus familiares, ahí están ellos también buscando a sus... Pero que ya Dios te dijo dónde está. Ya Dios te dijo. Ya Dios te reveló. Sí, falta una parte final, pero hay una parte muy adelantada que se ha entregado. Y tú, si no crees a lo que Dios ha dicho, vas a seguir así entonces. Pero déjame decirte que todavía Dios revela las cosas ocultas. Y ya Dios ha revelado lo que pasó, lo que sucedió con el caso de Jefferson Peña. Y sí sabemos que hay una parte final. Sí, lo sabemos perfectamente. Pero si no cogemos el principio que Dios nos da, ¿qué vamos a tener? ¿Usted me entiende? Dios a veces nos va a dar una casa más grande. Quizá nosotros vivamos en una casa de 2 habitacioncitas, vivamos 8 en una casa de 2 habitacioncitas, no cabemos, dormimos uno en el sofá, otro en el suelo, por donde se pueda, y una casita así. Y luego Dios te va a dar una casa con una habitación para cada uno. ¿Usted me entiende? Pero tú, esa casita pequeña quizás que Dios te está dando, antes de Dios darte la casa grande, te va a dar otra. Que ya no va a tener 2 habitaciones, sino que va a tener 4 en vez de 2. Pero tú dices, no, yo de aquí no me muevo hasta que Dios no me dé la de 8 habitaciones.
Porque Dios dijo que me iba a entregar una casa de 8 habitaciones y yo aquí no me muevo. Para una de 4 habitaciones, no, yo no me muevo. ¿Usted me entiende? Dios ha mandado una parte adelante acerca de lo que sucedió con el joven Jefferson Peña. Dios le ha mandado una parte adelante, pero no la han aceptado. Ellos quieren toda la parte de una vez. Venga, tú eres profeta de Dios. A ti Dios te usa, a ti Dios te habla. Venga, suelta todo. Pero es que Dios no trabaja así. Dios no trabaja a tu entender. Dios trabaja a su propio entender, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y Dios trabaja a su propio entender, no al nuestro. Coge lo que Dios te da adelante, porque Dios te va a dar más cosas, pero coge lo que está delante y espera la otra parte que Dios te la va a entregar. Altagracia. No sé cuál es su apellido, la esposa de Jefferson Peña. Coge la parte que Dios te ha entregado en este canal. Dios te ha entregado mucho. Con el caso de Jefferson Peña. Coge esa primera parte y espérate a la parte final que Dios te la va a entregar. Pero si tú no coges ni siquiera la primera parte, ¿cómo Dios te entrega la otra si no la coges? Si no coges lo primero. Vamos a continuar con las escrituras. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Continuamos, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 2. Tomando el 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Aquí vemos como ya esta asna que Samuel le había dicho a Saúl que habían aparecido, así mismo pasó. Ya habían aparecido. ¿Usted me entiende cómo Samuel lo sabía? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Porque todavía Dios revela al oído de su siervo, de su sierva, de sus profetas, de sus atalayas. Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Vamos a continuar con las escrituras. En 1 de Samuel, capítulo 16. Versículo 1 y el 3. Samuel unge a David, corresponden estas escrituras. El 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. El 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo desde el 6 hasta el 12. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Cuando Samuel vio a Eliab, dijo: delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Cómo Samuel iba sabiendo que ese no era el escogido? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Por esta causa Samuel iba sabiendo que ese no era el escogido. Amén. 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. ¿Y cómo Samuel lo sabía?
Lo sabía porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Este es el mensaje que el Señor quiere que usted entienda, que usted aprenda, que usted se lo entre en su cabeza, que todavía Dios revela las cosas ocultas, que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, pero que todavía Dios revela las cosas ocultas. Su poder, su mano no se ha detenido, no se ha parado. El caso de Jefferson Peña, en el país de la República Dominicana, Dios ha entregado muchísimos avances a través de la obra que aquí se hace en este canal para Dios, sin beneficio a ningún dinero, sino que es una obra que se está haciendo para el Señor y para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Continuamos, el 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo? Levántate y úngelo, porque este es. Dios hablando, porque todavía Dios revela las cosas que están ocultas. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Dios hablando: levántate, porque este es. ¿Cómo yo pude entregar todo lo que aquí se ha entregado respecto al caso de Jefferson Peña? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Por esta causa yo pude entregar todo lo que aquí se ha hecho. Todo el historial que data de la obra que se hizo con el caso de Jefferson Peña en este canal. Yo lo pude entregar porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. El mismo Dios que le sirvieron los profetas antiguamente es el mismo a cual yo hoy le estoy sirviendo, y Él me reveló toda esta parte que nosotros tenemos aquí del caso de Jefferson Peña, porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Y si yo no le creo a Dios la primera parte, a mí Dios no me entrega la final. ¿Por qué? Porque sería una prepotente. No, Dios, tú a mí nada más me vas a revelar esto y esto. No, yo no cojo eso. Si tú no me lo das todo, yo no cojo nada. No. Según Dios me iba revelando, me iba mostrando, yo iba cogiendo así, yo iba solviendo, hasta que Dios llegó a la parte final del caso de Jefferson Peña. Ah, sí, pues entréganos la parte final. No, es que Dios no trabaja así. ¿Usted me entiende? Hay cosas que por prudencia se tienen que quedar hasta un tiempo determinado por Dios. ¿Me entiende? Y después de ese tiempo que Dios determinó, entonces se entrega la parte final. ¿Usted me entiende? No ahora. Ahora se va entregando todo lo que está aquí. Sea conforme con lo que Dios vaya entregando. ¿Por qué? Porque si usted coge, como le digo, lo que Dios le va dando, si Dios hoy le da un solo pan, cójalo. No, un solo pan no. Entonces usted no va a coger más. ¿Por qué? Porque usted no le ha cogido lo primero a Dios. A Dios se le coge lo primero. Si Dios me entrega una falda y unos zapatos, una falda y unos zapatos tengo, y de ahí no tengo. Si Dios me entrega una sola camiseta, esa es la única que tengo. Ah, pero llegará un tiempo en que tendré más. ¿Por qué? Porque yo le cogí lo primero a Dios, porque yo no lo deseché. Así ha sucedido con el caso de Jefferson Peña. Todo lo que Dios me iba dando, poquito así, yo lo iba cogiendo, yo lo iba solviendo. Hasta que llegamos a la parte final. A todas las coordenadas. Ah, pero si yo desecho lo primero, ¿qué es lo que ha hecho esta señora? Que ha desechado lo que se ha entregado. Porque lo que se ha entregado está ahí. Quedó registrado en video. Se llamó, se le dijo lo que tenía que ir haciendo. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 5. Estas escrituras corresponden Eliseo y Naamán. El 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Naamán, según registra en las escrituras, era un hombre valeroso, pero estaba leproso. Vamos a continuar. Versículo 16. Él fue buscando su sanidad y Jehová usó al varón de Dios y él fue sano. Y en el versículo 16 nos dice en las escrituras, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él quiso entregar un agradecimiento por la sanidad que había entregado, que había recibido del varón de Dios, de quien estaba en este momento, pero el varón de Dios no la quiso recibir. ¿Por qué? Porque no estaba apto para recibirla. Todas las cosas no se cogen. Porque usted Dios lo haya usado en algo, no significa que usted todo lo que le den lo está cogiendo. Hay cosas que quizá usted tenga que parar y decir, no, esto como que no. Y más cuando Dios revela las cosas ocultas. ¿Usted me entiende? Más cuando Dios revela las cosas ocultas. Amén. Continuamos. Versículo 21 hasta el 27 ahora. Y siguió Gehazi, no sé pronunciar el nombre, perdón. Gehazi y Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, el empleado, el criado de Eliseo, quien estaba con él, pues le siguió a este señor, a quien Eliseo, el varón de Dios, no quería los regalos, pero su criado se fue detrás de ese señor, atrás de los regalos que su jefe, el varón de Dios, no lo había cogido. Él se fue detrás a escondida de él. Y fue detrás de este señor. Él se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte mentira. Gehazi lo hizo sin consentimiento de Eliseo, pero todavía Dios revela las cosas ocultas. Dice mi señor envía a decirte mentira. Estaba mintiendo, pero todavía Dios revela las cosas ocultas. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. 24. Y así que llegó a un gran lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué le dijo a Gehazi? Mintiendo nuevamente. Primero miente y se va detrás de Naamán y le dijo, mi señor me envió. Mintiendo. Luego va y le dice que él no, Gehazi le dijo al varón de Dios que él no había ido a ninguna parte. Y miren lo que le contestó el varón de Dios. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Lo que el varón de Dios no quiso coger porque tenía conocimiento de las cosas, Gehazi lo cogió. ¿Y qué cogió con ello? La lepra también. También cogió la lepra. Pero ¿quién le reveló las cosas? Al varón de Dios, Dios, Jehová. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Y estamos entrando en estas escrituras para que usted vea la base de este mensaje en lo que nosotros no fundamentamos para poder sostener lo que Dios hace, lo que Dios revela, que esto no es un cuento que la gente se ha inventado, esto es una realidad. Pero hay muchos cristianos incrédulos a la obra de Dios. Mucha incredulidad hay en el pueblo de Dios, mucha.
Mucha falda, mucha ropa, vestido de pudor, de modestia, de justicia, está bien. Pero hay mucha incredulidad, no se está creyendo al Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el 8. Estas escrituras corresponden a Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así fue. Como Pedro sabía que ellos habían mentido, que Ananías y Zafira habían mentido y que no habían vendido en tanto la heredad. ¿Cómo lo sabía? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Entonces nosotros vimos el Dios de ayer en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Lo vimos en Primera de Samuel, lo vimos en Segunda de Reyes, que todavía Dios revela las cosas ocultas. Pero lo vemos en el libro de Hechos, Dios todavía revelando las cosas ocultas. Es que a Dios nadie se le va a escapar. Es que a Dios nadie le va a mentir. Es que el hombre que le miente a usted no puede mentirle a Dios. No puede, porque Dios lo deja en evidencia. Continuemos en Hechos, capítulo 16. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Hechos, capítulo 16, versículo desde el 16 hasta el 18. Estas escrituras corresponden. Encarcelados en Filipos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora una muchacha con el espíritu de adivinación. Entonces esta incomodando a Pablo. Estos son hombres de Dios. El espíritu de adivinación se quiso pasar. Pero, ¿cómo estaba Pedro? Dios le había revelado que ahí había un espíritu de adivinación. Dios revelando las cosas, porque todavía Dios revela las cosas ocultas. ¿Cómo yo supe que Stephanie Santana, la falsa profeta del país de la República Dominicana, cómo yo supe que esta joven no venía de Dios a la iglesia cuando ella se sentaba en una silla con el evangelista Steven Javier Pérez? El primer inicio de ella sentada con Steven Javier Pérez. Busquen esas entrevistas que están ahí. Cómo yo supe que se había colado, igual que esta mujer que le salía al encuentro con un espíritu de adivinación. Cómo yo supe que Stephanie Santana
se había colado cuando estaba con Steven Javier sentado. Ahí está en esa entrevista, el principio de Stephanie Santana, cuando todavía no era nadie, pero iba a ser alguien. ¿Por qué? Porque la mandaron para que sea alguien. ¿Usted me entiende? ¿Cómo yo supe que esta joven no venía de Dios cuando se sentaba con Steven Javier en su principio? ¿Cómo yo supe que no venía de Dios? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. ¿Cómo yo supe que Stephanie Santana no venía de Dios, no estaba limpia? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Y cuando ella se sentaba ahí con Steven Javier Pérez en su principio, que no era conocida, que no era de nada, y cuando comenzó a dar las campañas que la llamaban, ¿cómo yo supe que estaba ministrando con un espíritu de adivinación que estaba endemoniada? Porque Dios me lo mostraba, porque Dios me lo revelaba, porque Dios, cuando ella se sentó ahí en su principio y salía, el Espíritu Santo de Dios me movió a revelaciones y me la mostró como una infiltrada dentro de la iglesia. Han pasado años, Dios miente, no. Ahí está el resultado. ¿Quién es Stephanie Santana hoy en día? Y vamos. Porque la destinaron para que sea igual que el brujo de África que ya murió, el TB Joshua. Ay, pero no. Sí. Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. ¿Cuál es el próximo trampolín? Ahí está. Unida poco a poco, una escalerita llegando para llegar a más. Y usted ve cómo poco a poco ha ido a más. Antes de que ella tuviera ese vehículo en el cual andan, Dios, que todavía revela las cosas ocultas, me mostró cómo llegaba en ese vehículo. Una estrella con el marido engañado. Porque ese joven no tiene nada que ver con ella. Ese joven fue engañado. Pero él necesita salir del hechizo que tiene. Y después, ahí, mi coche, mi nuevo vehículo, mi tal. Ya Dios me lo había revelado. ¿Por qué? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Y yo, cuando el Señor me mostró a esta joven como una infiltrada dentro de la iglesia, una hechicera, una mujer con un espíritu de adivinación dentro de la iglesia, cuando yo la veía así con Steven Javier, que el Señor me dijo, mírala. Obsérvala. Y yo siendo aún más nueva, me recuerdo que yo le dije, intenté hablar con una persona que la había conocido a ella. Y era una joven que a mí me parecía excelente. Y yo intenté hablar con esa joven y decirle como que tuviera cuidado. Pero esa joven no quiso escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios en mí. No quiso. Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Stephanie Santana, la falsa profeta de las naciones, elegida para una misión, y la está cumpliendo así, poco a poco. Se ha ido anidando así. Ahora está con el pastor Julio Santana, llegando ahí, a esa escalera. Ya llegó a Juan Carlos Harrigan, al falso profeta, porque él es un falso profeta porque se desvió de la voluntad de Dios y está con los falsos. Así va. Y después que pisa el suelo de Juan Carlos Harrigan, más. Y el que no sabe nada, es envidia que le tienen. No. Es que todavía Dios revela las cosas ocultas. Y Dios me la mostró. Infiltrada en el pueblo, endemoniada, orando. Y cuando ella oraba, los demonios, los que salen de ahí. Ay, su esposo, el Señor me lo mostró también. Y yo en las revelaciones, yo intentaba hablar con el esposo. Y el Señor mandó gente a decirle al esposo, no te cases con ella, que es una hechicera. No te cases, que es una satanista infiltrada. El Señor le mandó palabras a ese joven, pero ese joven no quiso escuchar la voz de Dios. El Señor se lo mandó a decir. No te cases con Stephanie Santana, que es una satanista infiltrada. No te cases con ella.
Pero él no quiso escuchar la voz de Dios y ahí está hechizado. Y ese joven no tiene nada que ver en eso. Pero él es incrédulo. Él vive con ella, pero ella hace todas sus cosas. Porque ese joven ya pasó, es completamente hechizado. Y como yo supe todo esto y cómo he sabido más y más de ella. Porque todavía, y de otros, porque hay otros también. Con nombre y apellido allá también. Metido en el medio también, como ella. Hay otros. ¿Cómo lo supe? Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Porque el mismo Dios de ayer que le reveló a Pedro aquí en Ananías y Zafira, le reveló quién eran Ananías y Zafira. Es el mismo que me reveló a mí, es el mismo que me mostró las cosas antes de que esta mujer llegara al puesto donde está. Y mucha gente se sorprende y dice, es que ha cambiado. No es que ha cambiado. ¿Usted sabe quién cambió? La sierva Wendy, la que apoda la sierva Wendy, ella cambió, sí. Stephanie Santana no ha cambiado. Stephanie Santana entró encubierta con una misión y lo puede ver aquí en este video. Lo puede ver. Y sabe que no miento. Porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Y Dios la va a dejar a ella en vergüenza. ¿Cuándo? Cuando yo quiera, cuando a mí me parezca, cuando a usted le parezca, cuando usted quiera, no. Cuando Dios diga, la dejo en vergüenza, la deja en vergüenza. Ese día será dejada en vergüenza. Y a ver qué va a hacer, si se va a arrepentir o se va para abajo. Porque le ofrecieron fama, dinero. Y abajo le ofrecieron un reino, allá abajo, la princesa tal. Porque así es que ella se siente, la princesa. Con los 7 enanitos, que son los 7 demonios con los que anda. Así es que ella se siente, la princesa. Y allá abajo igual, un reino. La princesa, yo una princesa trabajándole a tal. Si no se arrepiente para abajo, así que se va. Pero no como una princesa, como ella creen, como la tienen engañada. Como la tienen engañada. Ay, pero ore a Dios para que Dios la liberte. Dios hace como Él quiere. Usted no ve hasta dónde Dios la ha dejado. Que engañe. Y cuando Dios ha ido revelándole quién es y le muestra a la gente quién es realmente Stephanie Santana, la gente no cree. Creen que le tienen envidia. Porque no examinan la profecía, no examinan las revelaciones, no examinan los mensajes, no creen a Dios, no creen al Espíritu Santo de Dios. No cogen lo que Dios le da para luego coger lo otro. No lo cogen. Es todo o nada. Si Dios a mí no me da todo, yo no cojo nada. Y Dios no trabaja así. Vamos a continuar. Vámonos al libro de Joel. En Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Estas escrituras corresponden, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi Espíritu en aquellos días. Esto no dice el Señor. ¿Cuáles son aquellos días? Estos que vivimos. Dice el Señor, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. El Señor derramando su palabra, derramando todo lo que nosotros recibimos. Porque sin Dios no podríamos saber las cosas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que hacemos. Este ministerio, esta obra que aquí se está haciendo, recibe visión, recibe revelación del Espíritu Santo de Dios. Y también sobre su siervo y sobre su sierva derramaré mi Espíritu en aquellos días. ¿Cuántas personas Dios no les está derramando de su Espíritu a través de sueños, a través de revelaciones, a través de mensajes, profecía? Dios les está derramando las cosas ocultas. Pero no creen. No, yo no creo en ella, ni tampoco en el otro. Porque tiene que ser de aquí, que Dios levante a uno de entre nosotros. Tiene que ser uno de entre nosotros, que Dios lo levante. Entonces, cuando Dios levante a uno de entre nosotros, yo lo creo. Si no, yo no lo creo.
Y Dios usando a quien Él quiere. Mire dónde estoy yo, de este lado. Estoy de este lado, yo no estoy en el país. ¿Cuándo voy al país? Cuando Dios quiera. Son muchas cosas que todavía no están para yo poder ir al país. Pero mire cómo yo de este lado Dios me ha usado. ¿Por qué? Porque aquí el que manda es Dios. Aquí el que sabe Dios. ¿Usted me entiende? Quizá usted quisiera que Dios use a su esposa, a su hermano, a su tío, a su primo, al de la iglesia, al pastor, a su pastora, a la pastora, al hermano, a la hermana. Pero Dios le apeteció usarme a mí aquí de este lado. Y no creyéndome yo la única. Dios usa muchos siervos por muchas partes. Pero en este caso, en esta obra que estamos haciendo aquí les doy esta explicación. Paso a un sueño que estuve con la esposa de Jefferson Peña. Este sueño que yo tuve, en esta revelación, yo iba caminando por una calle en República Dominicana. Había unas personas conocidas que no vienen a caso porque fueron personas que yo conocí en tiempo cuando vivía allí. Y yo iba caminando por esta calle, habían unos soldados y cerraron la calle y salimos. Cuando yo salgo para afuera de esa calle, ahí en un grupo yo veo a la esposa de Jefferson Peña, llamada Altagracia, no sé su apellido. Y esta señora estaba rodeada con unos evangélicos. Ellos andaban vestidos con pudor, pudor y modestia como yo visten. Sus fardas largas, sus camisas, con pudor y modestia como yo visten. Y ella estaba rodeada de ellos y yo voy caminando así porque esa calle se llenó de soldados, como le dije, habían soldados que nos sacaron y cerraron esa calle y yo cuando salgo así para afuera la veo y la veo en el medio a ella de los cristianos, de esos cristianos con cuales ella se rodea. Entonces yo agarro y quiero acercarme a ella así, la miro y me quiero acercar a ella para entregarle revelaciones del Señor acerca de su esposo, el ya desaparecido que no está, Jefferson Peña. Y yo le quiero entregar las revelaciones a ella, pero ella me pone una cara así de que no quiere recibir nada de mí, me menosprecia, no quiere recibir nada de mí, me menosprecia. Aquí están todas las obras que se hizo, fueron menospreciadas. Yo no estoy hablando algo que no sea verdad. Todas esas obras que se hicieron aquí fueron menospreciadas. Y ahí está toda la verdad de todo lo que el Señor me iba entregando. Entonces ella me menosprecia así, me menosprecia y yo quiero acercarme y entregarle las revelaciones, pero ella me menosprecia. El grupo de cristianos que estaba con ella la apapachan, la tienen apapachada y la apoyan en esto, la apoyan de que te apoyamos, aquí estamos, ¿qué viene esta para acá a hablar? Esta no es de Dios, ¿me entiende? Algo así viví yo en esta revelación. Entonces yo le quería decir, ¿qué le quería yo decir a Altagracia en esta revelación? Yo le quería decir a Altagracia que el Señor me había mostrado una revelación corta donde yo la veía a ella sepultando a su esposo. Yo le quería entregar esa revelación. Altagracia, te vi sepultando a tu esposo. Y yo le quería entregar la revelación que el Señor me mostró en el mes de abril, el mes 4, donde el Señor me mostró la aparición del cuerpo ya, de los huesos de Jefferson, de que aparecía. Yo le quería entregar a ella eso. Pero yo le quería entregar más. Yo le quería entregar la parte donde el Señor me dijo que con él solo faltaba uno. Que con el coquero solo faltaba uno en este caso. Que ya no iban a faltar más. Yo todo esto se lo quería entregar a Altagracia. Pero yo quería entregarle a Altagracia más. Yo quería llevar ya a Altagracia para que Altagracia terminara ya con todo y este caso se cerrara. Pero Altagracia en esta revelación no acepta mi presencia, no acepta que yo me acerque. Los cristianos la rodearon y ella se puso a llorar así. Y yo le dije, Altagracia, el Señor me usa a mí desde pequeña, desde que yo era una niña, el Señor me ha usado en revelaciones. Altagracia, escúchame. Pero ella no me escuchaba, ella lloraba, ella decía que no me quería escuchar. Así en esta revelación yo la viví.
Y yo le decía, Altagracia, desde que yo era una niña, el Señor me usa en revelaciones. Escúchame que te quiero hablar acerca de lo que ha sucedido con tu esposo, todo lo que está. Escúchame, pero ella no me escuchaba, se puso a llorar y todos ellos la acompañaban. Los que estaban ahí, ese grupo de cristianos comenzó a abuchearme. Y comenzaron a menospreciarme. Vete de ahí, quítate de ahí. No te queremos escuchar, como que yo no era verdadera de parte de Dios. Y Altagracia en ese momento así, Altagracia salió para afuera así, como que estaban así en una parte como si era un poco encerrada, y ella salió así para afuera con el grupo de cristianos que la acompañaba, y en esa revelación no me quiso escuchar. Se devolvieron 2 cristianos del grupo en esta revelación. Un hombre vestido, como le digo, con pudor, como ellos visten, tenía su camisa manga larga, con pudor y modestia. Una chica, una joven, como ellos visten, con pudor y modestia, su falda larga, desahogada, así. Esta joven y este joven se devolvieron así, mientras el otro grupo se la llevó así para que no me escuchara. Y ellos se devolvieron. Y ellos comenzaron a tirarme unas piedras terribles, me tiraban piedras, vete, que no querían escucharme, que me vaya, y me tiraban unas piedras enormes así. Yo en esa revelación la viví como de verdad. Cuando yo me desperté de esta revelación, yo me desperté así, exaltada, porque eran unas piedras así, y yo así, esquivando esas piedras de esos 2 jóvenes. Yo logré entrarme en una casa, y cuando yo me entro en una casa que van estos 2 jóvenes, con lo que había en mí de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, yo pude combatir a estos 2 jóvenes. Primero uno en esta revelación y luego el otro, y ahí yo desperté. Los 2 fueron combatidos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de Dios que estaba en mí. Entonces el Señor me mostró esta revelación así de la esposa de Jefferson Peña. Toda la obra que aquí se ha hecho ha sido menospreciada. Muchísimos cristianos del país de la República Dominicana, yo no puedo contar cuántos, vieron toda la obra que aquí se hizo. Muchísimo. Y no fueron, no extendieron, vamos a decir, la obra para que le llegara a ellos. A quien le llegó no le hizo caso. No le hicieron caso. ¿Qué viene esta? Si esta sabe algo, si fuera verdad que Dios usara esta, ya Dios le había entregado toda en la parte final y que se acabara todo. Así, de esta forma, se han comportado muchos cristianos del país de la República Dominicana, y no lo vamos a meter en un saco todos, porque no todos. Algunos creyeron a lo que Dios entregó aquí, pero la mayoría no creyó. Me vieron como una intrusa, una busca dinero. Así me vieron. ¿Qué vienes tú? Pero esto fue lo que el Señor me entregó. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Ya Dios reveló lo que sucedió con el caso de Jefferson Peña. Ya Dios dijo que él no salió de ese lugar y que él quedó frente al mal. Dios lo dijo, pero no creyeron. Ya pasó 1 año y pico de que no aparece. Pero el Señor aquí mostró que sus huesos aparecían. El Señor mostró. Y el Señor mostró aquí también que ella sepultaba sus huesos. El Señor lo mostró. Entonces todavía Dios revela las cosas ocultas. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. ¿Y qué usted me está diciendo? Aquí se hizo una obra grande. Se ha hecho una obra grande. Aquí se entregaron muchas cosas acerca del caso. Dios lo reveló. Ese hombre no salió de ahí. Y la hora que Dios me mostró de que no salió era a la 1 de la tarde. De 1 sin llegar a 2 de la tarde ya él no estaba. Así lo entregué yo en este canal. Las personas que vivieron lo que aquí se hizo saben que no miento. De 1 a 2 de la tarde ya no estaba, no salió de ese lugar. ¿Cómo lo vieron antes? ¿Cómo lo vieron después? A tal hora, ¿cómo lo vieron? No lo vieron, porque me dijo el Señor que con él solo faltaba uno, con el coquero. Está cuidando su pellejo. Lo digo yo, no. No me hago responsable yo. Lo dijo el Señor, que con él solo faltaba uno, con el coquero. Y cuando el Señor me dio esta revelación, yo no le estaba preguntando a Dios ni quién era ni nada. Fue Dios que me lo mostró tal cual, con el pantaloncito corto, sin camiseta, y me mostró todos los detalles. Ay, ¿y por qué Dios no le muestra a usted entonces ya dónde tal cosa? Porque Dios no trabaja a la forma suya.
sino a la forma de Él. Todo tiene su tiempo. No es en mi tiempo, pero tampoco es en el suyo, sino en el tiempo de Dios, que es perfecto. Este caso ya se resolvió. Altagracia no debería de estar metida en el grupo de personas que no tienen esperanza de nada, porque ya Dios reveló. Dios no deja a nadie en vergüenza. Dios le dijo a través de toda la obra que se hizo, y a sus familiares se le llamó. Aquí hay un vídeo donde se llama aún hasta al jefe de la policía para que investigue al coquero. Todo eso aquí se hizo. Ahí redacta todo lo que se hizo. Un canal sin ánimo de buscar de lucrarse de la situación de nadie. Se dijo que no estaba. Con delicadeza lo dije, no está ya no está. Y la causa fue la desobediencia, fue lo que el Señor me entregó, que aquí lo entregué yo. La causa fue la desobediencia. Hubo desobediencia en él. No es que él era santo, es que era limpio. Mire, Dios vio una desobediencia en él que Dios lo permitió, porque fue lo que Dios me entregó. La causa de su cautiverio fue su desobediencia. Dios me lo mostró así. La causa de que a Jefferson Peña terminara así fue la desobediencia. ¿Qué desobediencia? Dios sabrá. A veces usted lo ve todo perfecto, pero Dios sabe que hay cosas que se están haciendo que no son de Él. Y Dios lo deja hasta que un día. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado y no cambian. Y a mí no me pinte a nadie como un angelito que Dios no se equivoca. Si hay alguien que no se equivoca en esta vida, es Dios. Y Dios dijo que la causa fue la desobediencia. Y no solo lo ha dicho aquí, lo ha dicho con otras personas también. Que la causa fue la desobediencia. Y usted lo ve todo muy pintado de blanco, pero a veces hay una manchita debajo. Entonces ya el caso de Jefferson Peña no debería de ser tratado igual que los otros casos. Que Dios no está ahí revelando. El caso de Jefferson Peña, Dios lo reveló. Esta mujer, Dios me la muestra. Como ella sepulta los huesos, como los huesos aparecen. ¿Cuándo me lo mostró Dios? Ahora mismo no. Dios me mostró en el mes de abril que los huesos aparecían. Detalle, no todo eso. No le puedo detallar esas cosas, porque sería una imprudencia. No es el tiempo de Dios. Pero en el tiempo de Dios se sabrán más cosas. En el tiempo de Dios se sabrá la otra parte final que dé conclusión a esto, si Dios lo permite. Pero ahora mismo no puedo detallar cosas. Sería una imprudencia. Usted sabe la gente que está ahí detrás, mirando a uno, y que uno le dé detalle de cosas. Pero aparecen. Mi Señor me mostró que los huesos aparecían. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor habló, habló. Los huesos aparecían. Y la forma en que yo recibí esta revelación de que los huesos aparecían, no la detallo, no se puede. Sería una imprudencia. Hasta aquí ha sido este mensaje de este día de hoy. Todavía Dios revela las cosas ocultas. Agárrese en Dios. Créale a Dios, porque todavía Dios revela las cosas ocultas. Dios me ha revelado tantas cosas en mi vida personal y de otras personas, que yo creyéndole a Dios es que la he podido vivir, es que he podido dar fe, testimonio de que Dios es real, de que Dios revela las cosas ocultas. A Dios nada se le escapa, nada. Pero si no creemos a lo que Dios usa, lo menospreciamos, porque nos gustaría que fuera mi hermano que Dios use, a mi pastor, a mi pastora, a mi tío, a mi tía. Me gustaría que Dios use a uno de tal país o del otro, pero Dios usa a quien Él le place. Y para esta obra me usó a mí, que yo no lo sabía.
que Él me usaría a mí para esta obra. Yo no lo sabía, pero Él le plació hacerlo. Entonces hasta aquí llegamos. Pero usted no ha dicho nada, porque la parte final no se puede entregar porque necesito ser prudente. Hay una prudencia, esperando un tiempo de Dios para esta prudencia, para la parte final. Espérela porque va a llegar de parte de Dios, no de mí, porque yo no tengo poder para nada. No de mí, yo no tengo poder para nada, pero sí de Dios. Ya no está. Antes de las 2 de la tarde ya está. Él no salió de ahí. Él quedó frente al mar. El Señor lo dijo. No salió de ese lugar. Entonces la parte final, espérela de parte de Dios, que Dios la va a entregar. Tenga fe en Dios. Crea a Dios. Pero hay cosas que ya no pueden ser. Nos gustaría tener nuestros familiares con nosotros, ya no puede ser, porque el Señor también me mostró que ella, la esposa, Altagracia, escúchame si llegas a escuchar este mensaje, Altagracia, que tú estás buscando a Jefferson Peña con la esperanza de vida y no es así. Hay cosas que Dios la permite y tenemos que decir, Dios lo ha permitido. Es así. Dios lo ha permitido. No quieres escuchar, el Señor me mostró en esta revelación que no quieres escuchar que Él ya no está. No quieres escucharlo. Tu búsqueda es que Él está vivo y que quizá necesite comer, que tenga hambre, lo que le estén haciendo. Pero Él no tiene hambre, no le están haciendo nada. Él antes de las 2 de la tarde, dijo el Señor, a la 1, la hora que el Señor me dio clave fue a partir de la 1, sucedió el hecho. No a la 1 en punto, para que no diga a la 1 en punto tal, no. A partir de la 1 sin llegar a la 2 sucedió el hecho. El Señor me dio ese horario, la 1 de la tarde de República Dominicana. Sin llegar a las 2 de la tarde sucedió el hecho. No está Altagracia, no está pasando hambre, no lo tienen por ahí, no está, o sea, no lo tienen, ¿tú me entiendes? No está, tenemos que aceptar. Hay muchas personas que se nos han ido y uno quisiera que estén y no están ya. Tienes que aceptar que ya no está, que fue la voluntad de Dios. Y tienes que creer a las personas que Dios use. Dios no ha usado a nadie del grupo con el cual tú te relacionas. No lo ha usado. Mira cómo yo me vi en esta revelación, que me apedreaban, que han menospreciado todo lo que aquí se entregó y es verdad. Dios no va a usar a gente así, que no quiera santificarse por dentro, que solo se han santificado muchos por fuera y por dentro sus corazones son malos delante de Dios. Entonces, hasta aquí este mensaje. Que sea el Espíritu Santo de Dios revelándole las cosas ocultas, porque Dios todavía habla, porque Dios todavía se glorifica. El Espíritu Santo de Dios es verdadero, Él revela las cosas. Y aún no da muchas cosas. Hay cosas que ya serían la parte final, que Él la entrega cuando Él quiere. ¿Qué es lo que usted quisiera? Que yo agarrara y le dijera, en tal lugar, así, asá, tal. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios no es así. Dios trabaja a la forma de Dios. Dios deja las cosas en evidencia que la persona no encuentra cómo negarse de lo que Dios hizo. Así deja Dios las cosas. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima cuando el Señor nos permita volver con lo que Él disponga para este canal. Recuerde que este canal no está hecho con ánimo de lucro, de lucrarse de lo que le ha sucedido a nadie. Este canal no está hecho para generar ganancias, para generar contenido. Este canal está hecho para entregar la obra, el mensaje de Dios. Así que Dios le bendiga a todos y será hasta la próxima.